Consultando una información sobre el clima en Manzanillo, se dice que nuestra ciudad nunca ha sido afectada por huracanes de gran intensidad. ¿Será cierto esto? Por otro lado, sé que hay bastante información sobre este tema en los anales de nuestro archivo histórico y en la memoria de un apasionado de nuestra historia. Nos acompaña para que conozca los hallazgos de esta semana. La bienvenida a este apartado histórico de nuestra televisión. Revisando datos generales de los huracanes registrados en nuestra historia, se dice que el genovés Cristóbal Colón llegó a Cuba luego de pasar una terrible tormenta o temporal, como le decían entonces. ¿Se imaginan? Exactamente el 28 de octubre de 1492, al escribir en su diario, ¡oh, qué alivio!, y decir que esta era la tierra más hermosa que había visto. Así se convertía en el primer europeo en ver un ciclón tropical. A lo mejor lo consideran el redactor del primer parte meteorológico. ¿Quién sabe? Huracán es una palabra de origen aborigen designada para reconocer al dios del viento, y con ella nuestros antepasados reseñaban ese fenómeno meteorológico que hoy conocemos como ciclón. La primera nota o noticia o crónica de un huracán en Cuba se debe a Alvear Núñez de Vaca, que en 1527, acompañando a Pánfilo Narváez, debía llegar hasta la Florida para decidirse a la conquista de aquel territorio. Y estando en Trinidad, que la villa estaba a una legua del puerto, lo sorprende allí un huracán. Por suerte había bajado a tierra para tratar de llevar abastecimientos a las naves que estaban allí surtas en el puerto, porque durante toda la noche, reseña el cronista, que los hombres tenían que andar embarazados entre 6 o 7 para que el aire no se los llevara, o temían que le cayera encima alguno de los canelles levantados allí por los aborígenes, o de las construcciones de paja y embarrado que tenían los españoles, o sencillamente para evitar que ser arrastrado, como decía anteriormente, por la fuerza huracanada de los vientos. Al otro día fueron a ver qué era de los barcos que estaban surtos en el puerto y no los encontraron. Según sus notas, fallecieron cerca de 60 hombres y más de 20 caballos, y encontraron como a 1,5 leguas del puerto, adentro, encaramado sobre uno de los árboles, la quilla de una de las proas de los barcos. Esta es la primera noticia que se tiene, finales de octubre, principios de noviembre de 1527, de un huracán en las Antillas, cronicada por los conquistadores españoles. Pero y por fin, ¿es verdad o no que nunca ha pasado por aquí un fenómeno de gran intensidad? Fue justamente Francisco Javier Antúnez, en su libro Manzanillo, origen de su fundación, Apuntes, escrito en 1927, el primero que habla por lo menos y que hace público el azote en Manzanillo de fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones o huracanes. Fueron 3 los grandes fenómenos meteorológicos que afectaron a Manzanillo durante los años de la colonia. El primero de 1848. El río Yara se salió de su curso, como ellos decían, se salió de su madre, y el agua llegó hasta la amplia plaza del poblado. Hoy justamente a donde nosotros estamos, hasta aquí llegaron los derrames del Yara, producto del ciclón de 1848. El otro ciclón que azota Manzanillo y que produce daños en la infraestructura citadina y en la vida de la población es el 13 de septiembre de 1875, en plena campaña libertadora o durante los años de la Guerra Grande. En ese momento cuenta Francisco Javier Antúnez que comenzó a soplar con fuerza huracanada a las 11 de la noche aproximadamente y estaría soplando hasta las 5 de la mañana. De hecho, fue tan fuerte
el destrozo que sobre la naturaleza y sobre la vegetación se produjo en esta región, que se afectó durante un mes la campaña. O sea, eso también le pudo haber servido de reposo a los soldados del Ejército Libertador, en tanto y en cuanto los españoles no salieron a combatir y ellos tuvieron reposo durante ese tiempo. Ese fue el huracán de 1875 del 13 de septiembre en plena campaña libertadora. Que todo tiene su historia antigua, ¿eh? En estos hallazgos de hoy, seguimos tras las huellas de esos fenómenos en nuestra ciudad o cerca de ella. El 1 de mayo de 1880 se produce el gran ciclón que afecta a Manzanillo durante la época de la colonia española. Según Francisco Javier Antúnez, fue todavía más violento que del 75. ¿Por qué? Porque se voló techos de casas y que las casas de guano y de embarrado que existían en la zona alta de la ciudad fueron barridas, eran levantadas en plano de un lugar y lanzadas a otro. Ese fue el último gran ciclón que afectó a Manzanillo en la década de 1880. O sea, fueron tres grandes ciclones, el de 1848, el de 1875 y el del 1 de mayo de 1880. Ha sido sin duda alguna el siglo XX, en la medida en que ha aumentado la potencia de los fenómenos meteorológicos, la época en que de manera más severa y de manera más certera e impactante ha resultado el efecto de los ciclones sobre Manzanillo. Tenemos que empezar sin duda alguna por el más mortífero, el ciclón del 32, el ciclón del 9 de noviembre de 1932, que provocó la muerte de cerca de 2.000 personas en Santa Cruz del Sur y lo barrió de la faz de la tierra. Manzanillo no salió indemne de este ciclón. Manzanillo sufrió el impacto de este ciclón, tanto material como humanamente. Es el gran desastre meteorológico de Cuba, ha sido ese ciclón. Pero en Manzanillo se perdió, por ejemplo, el matadero que se había hecho a orillas del mar y se había inaugurado el 8 de octubre de 1912, fue destruido totalmente. El camino de la Caimanera que llegaba hasta la de Majagua fue destruido también. El camino que llegaba, era el mismo camino que llegaba a lo que se conocía como Camino de la Caimanera, lo que es hoy el Malecón, fue abatido y destruido, que llegaba hasta el Club 10. Fueron destruidos barcos, patanas, muelles. Ustedes pueden ver en las imágenes que le estamos mostrando los desastres que provocó en la calle de la Marina, cómo fueron destruidos los almacenes, los muelles, los barcos. En la revista Carteles se ven todos los barcos que lanzó sobre la ciudad y las aguas del mar llegaron hasta la calle Villuena. Ya escuchamos la respuesta a la interrogante de ahorita, si habíamos sido afectados o no por un ciclón de gran intensidad. Pero ¿y el Flora? ¿Qué papel tiene en esta historia? El 3 de octubre de 1963, recibiendo en Cuba a Valentina Terescova, la primera mujer cosmonauta, es azotado Cuba por el ciclón Flora. Fue un ciclón que hizo más daño, no por los vientos, que por la cantidad de agua que dejó sobre Cuba. Entró por la parte este de Guantánamo, fue subiendo hacia Holguín, hizo un pequeño lazo, envolvió la zona de Bayamo, esa zona ahí la envuelve, sale entonces sigue más aproximadamente en la zona del Cauto, sale al Guacanayabo, entra por Santa Cruz del Sur nuevamente y cuando estaba casi llegando a Camagüey, gira norte-noroeste y entonces sale por la provincia de Holguín al Atlántico, sale. Fue terrible el huracán, el ciclón Flora, porque dejó 1.126 muertos, dejó el Flora.
Después del Flora, el gobierno revolucionario hizo lo indecible por crear un sistema de acumulación de agua, de presa y por desarrollar un sistema de defensa civil que hoy envidia en el mundo entero. Eso ha propiciado que, a pesar de lo voraz, de lo fortísimo, de lo tremendo que han sido los huracanes en el mundo y cada vez aumenta la potencia de los huracanes, en el caso de Cuba son mínimos los daños materiales que se han producido. Hoy nuestros hallazgos fueron las huellas de ciclones en la ciudad, que ha estado afectada en más de una ocasión por las llamadas tormentas locales severas, también por las mangas de viento. Espero que haya aprendido algo más de la historia de nuestra ciudad, que pronto va a cumplir 225 años de fundada. Sí, nuestra historia incluye a esos poderosos fenómenos que siempre nos acompañan del 1 de junio al 30 de noviembre. Ese es el periodo de la llamada temporada ciclónica. Recuerde estar atento, alerta, si aparece uno. Cuando se avisora o se inicia la temporada ciclónica, como ya estamos en la temporada ciclónica, tener conciencia de lo que significa un evento de esta magnitud. Cuando soplan vientos de 250 kilómetros por hora, de 280 y hasta 300 kilómetros por hora, no hay construcción, por muy fuerte que sea, capaz de aguantarla. Pues entonces, preciemos y salvemos la vida, que es lo más importante. Lo otro, podemos recuperarlo con el trabajo entre todos. Nos vemos el próximo miércoles para compartir otros hallazgos que hacemos en esa búsqueda incesante de nuestras raíces históricas. Nos vemos.